Cada que pasas por un bache escuchas este pequeño golpeteo. O has notado que tu coche cada vez está más abajo de lo normal. En este video te voy a enseñar cómo cambiar los amortiguadores para que así tu coche se levante un poco más y tenga mayor confort. Así que te invito a que veas todo el video completo para que aprendas a hacerlo tú mismo. Y como primer punto buscamos un AutoZone más cercano, en este caso aquí cerca de Jojutla, Morelos podemos encontrar uno. Y bueno, aquí lo que tienen es la herramienta que es especial para compresor de resortes. En este caso dejamos un depósito de 1500 y después de que entregamos la pieza este mismo no lo regresa. Así que ahora, en este caso también fuimos a una refaccionaria para comprar algunas otras piezas que necesitábamos para nuestro amortiguador. Y adicionalmente compramos algunas cosas que vamos a utilizar más adelante para nuestra afinación. Aquí como ven tenemos los cubrepolvos y también las bases de amortiguador. En este caso por ambos aquí les muestro el costo por lo que sería el par y también lo que serían las tapas y las bases de amortiguadores que también por el par. En este caso también compramos dos amortiguadores de la marca G, en este caso que eran la parte delantera y fue de 2557 en Mercado Libre. Y cotizamos por fuera cuánto nos iba a salir y bueno, aquí les muestro el ahorro. Ahora, para empezar a hacer todo esto vamos a quitar lo que serían nuestros birlos, vamos a aflojarlos para poder quitar la llanta. Hay que colocar el gato hidráulico en esta parte que está más dura para que así no se suma y lo podamos levantar lo que sería con ayuda de nuestro gato hidráulico. Hay que poner también, yo siempre recomiendo las torres para mayor seguridad. En este caso, una vez que ya lo colocamos, vamos a quitar lo que serán nuestros birlos de seguridad para así poder retirar la llanta. Y la llanta recuerden que debe ir aquí en la parte de abajo porque si llega a caer no cause ningún otro problema. Hay que quitar lo que serían estos brazos, en este caso vamos a utilizar un dado de media y si no sabes cómo hacerlo correctamente te invito a que veas uno de mis videos donde ya he subido el proceso, lo voy a dejar en la descripción. Hay que quitar esta parte para llegar a lo que serían las tapas de los amortiguadores y las bases de amortiguadores. En este caso vamos a utilizar un dado, podemos utilizar de 21 milímetros o 13-16 para quitar lo que serían esta pequeña tuerca. Entonces vamos a utilizar una de impactos para que la podamos retirar porque si no es un poquito más complicado hacerlo. En este caso para quitar el amortiguador vamos a utilizar nuestro gato hidráulico, vamos a sujetar un poco lo que sea nuestro disco. Y tenemos que quitar esta tuerca que está aquí, que esta es la que estoy tratando de enfocar. Y adicionalmente estos pequeños seguros que están en la parte de abajo, aquí como ven hay unas mangueras, hay otro tornillo en la parte de aquí abajo que es este de acá. Y atrás vamos a encontrar otro que es en este caso con una punta triple. En este caso con un desarmador vamos a quitar este seguro y como ven aquí lo zafamos sin mayor problema. Hay que moverlo un poquito para que podamos zafarlo y como ven cuesta un poquito de trabajo pero ustedes lo pueden hacer sin mayor problema. Aquí como ven ya lo hemos retirado. Ahora vamos a quitar esta pequeña, también este pequeño conector. Y ahora vamos a quitar con ayuda de una llave, en este caso de perica o con un Torx T30. Nosotros podemos quitar esa tuerca. En este caso recuerden que agarrarlo para que no gire en su mismo sentido. Y así es como la podemos retirar. O podemos utilizar en este caso la pistola de impactos de 5 octavos. Y con esto más rápido lo podemos retirar y es mucho más fácil. En este caso hay que guardar bien lo que sería nuestra tuerca para que no la lleguemos a perder. Así que yo recomiendo que la coloquen ahí mismo. Vamos a utilizar una llave Allen de 6 octavos y con ayuda de una perica también lo pueden hacer. O podemos utilizar la de 18, número 18 con la de impactos para que la podamos retirar. Aquí como ven conmigo fue más fácil. Le di unos pequeños golpes y no salía, así que puse lo que sería nuestra tuerca y le di un golpe y con esto lo liberé. Adicionalmente en la parte de atrás que es este, vamos a utilizar una punta triple de 14 milímetros para que podamos quitar este pequeño tornillo que está aquí con la tuerca. En este caso si giran y ven que el tornillo no afloja y gira sobre su eje, hay que poner lo que sería nuestra llave de perica para que sí podamos retirarlo. Aquí como ven así es como lo liberé. Igual lo colocamos para no perderlo. Ahora yo utilicé en este caso un adaptador para un cuarto de, en este caso con ayuda de una matraca para que en la parte de abajo que es aquí podamos abrir lo que sería este metal y les voy a enseñar el mecanismo porque si no tienen la llave especial ustedes lo pueden hacer. Lo que hace esto es que con ayuda de una matraca como ven cuando empuja lo que hace es que levanta y así tenemos mayor espacio para que el amortiguador ya no se prense. Entonces una vez que ya lo hemos aflojado empujamos para arriba como les muestro en el video y va a salirse en mayor detalle. Cuesta un poquito de trabajo así que sean pacientes y les recomiendo que si pueden hacerlo entre dos es mucho mejor para que así no se cansen cuando lo haga. Ahora vamos a utilizar lo que será nuestro compresor de resorte y si quieres aprender todo el proceso completo en la descripción te voy a dejar el link para que ustedes lo vean de cómo hacerlo más detalladamente. Asimismo también los invito a que se suscriban, aunque no somos expertos nos gusta hacer este tipo de contenido para que ustedes lo puedan hacer sin mayor problema.
Una vez que ya tenemos nuestro nuevo amortiguador, recuerden que aquí cuando nosotros lo coloquemos, este tornillo debe entrar por esta parte, así que tengan en consideración porque tiene un solo sentido. Hay que colocar un poco de W40 para que resbale más y entre sin mayor problema, y vamos a colocar desde la parte de arriba, vamos a empujar y lo vamos a centrar. Así que recuerden, hay que empujar hacia arriba y lo vamos a ir bajando. Hay que colocar el tornillo para que quede fijo, y recuerden, igual con la ayuda de una llave perica, y en este caso con nuestra punta triple vamos a apretar, así que tengan mucho cuidado. Ahora vamos a levantar un poco con nuestro gato hidráulico para que aquí llegue y se centre lo que sería la parte de arriba, nuestro soporte de amortiguador, y vamos a colocar la tapa del amortiguador. Igual vamos a utilizar lo que sería la pistola de impactos para que sí se ajuste y ya no se llegue a mover, y vamos a levantar un poco el gato hidráulico en caso de que esta parte no entre bien. Así que yo levanté un poquito y con esto ya coloqué lo que sería nuestra tuerca. Igual con ayuda de la pistola de impacto de 5 octavos nosotros lo pudimos hacer sin mayor problema. En este caso, una vez que ya hemos fijado completamente esta parte, vamos a colocar esta otra tuerca que está en la parte de abajo. Igual con ayuda de nuestra pistola de impactos y un dado del 18, con esto quedó. Ahora hay que colocar este pequeño segurito. Para esto vamos a colocarlo, va a costar bastante trabajo, así que hay que darles unos pequeños golpes con ayuda de un martillo para que entre, en este caso como les muestro a continuación. También hay que colocar esta pequeña goma, esta tiene que entrar de fuerza, en este caso aquí ya entró. Ahora vamos a colocar lo que sería esta tapa. Por último hay que poner lo que sería nuestra llanta, y para esto vamos a colocarla y poner nuestros vidrios. Y como ven, finalmente así es como quedó, realmente se levantó más el coche. Así que espero les haya quedado igual, hayan tenido los mismos resultados. No olviden dar like y suscribirse. Así que nos vemos en nuestro próximo video.